Muy buenas noches con todos los que hoy se unen a nuestras redes sociales a través de Facebook, TikTok, Instagram y a todos los que nos están viendo en las distintas partes del país, distintas ciudades del país y en los distintos países del mundo también. Saludos a los que nos ven en Europa, en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Gracias por estar unidos a esto, que es la aventura del Señor para tratar de siempre a través de la palabra de Dios y la luz de la palabra de Dios, encontrar el sentido para nuestras vidas y lo que es el plan y el propósito de Dios para nosotros. El día de hoy nos convoca el poder estudiar algo más de la fe. Hemos venido estudiando durante todo este año aspectos de la fe, los héroes de la fe, y hoy estamos hablando de la fe en acción y las distintas cosas que suceden alrededor de la fe y cómo la fe nos puede marcar la vida para que se cumpla el plan de Dios y podamos alcanzar un día las bendiciones que seguramente anhelamos o las bendiciones que el Señor ha prometido a la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a meditar en algo que es un poco complejo de dilucidar y a la vez es un poco doloroso también, porque como que entra en juicio o entra en el tapete de saber si realmente Dios es bueno o no es bueno, porque Dios hace cosas con aquellos que Él ama de una manera tan fuerte que a veces uno pensaría, Señor, pero ¿por qué haces que pase esto, permites que pase esto? Estoy hablando de las pruebas, estoy hablando de la fe que tiene que ser probada. El día de hoy vamos a hablar respecto de la fe que tiene que ser probada. Sí, usted y yo tenemos una cantidad de fe, algunos más, otros menos, pero nuestra fe siempre va a tener que pasar por esta situación, este proceso de prueba. Lo hicieron o pasaron esta prueba de fe grandes siervos de Dios. De todos los que están en la Biblia, muchas veces el Señor les permitió y a otros les propuso y a otros les puso pruebas de fe. Hablemos hoy de Moisés y la prueba de fe de Dios. Estoy hablando del capítulo 22 del libro de Génesis, en el versículo 1 en adelante. Vamos a ver un poquito una aventura que el Señor le hace vivir a Moisés para ver cuál era su nivel de fe, cuál era su nivel de obediencia después de la fe. Porque sí, muchas de las situaciones de prueba, muchas de las situaciones de dificultad, el dolor, la molestia, aquellas cosas que no nos gustan y que Dios nos mete muchas veces a eso, no siempre son cosas que en el azar humano, en el pensamiento humano, dirían, pero ¿cómo puede ser Dios tan malo, tan cruel, que haga esto? ¿Por qué le mete a una prueba a un siervo de Dios que estaba tranquilo, que estaba bien? Y así le encontramos entonces a a Abraham en el capítulo 22 de Génesis. Permítanme ir leyendo y a la luz de lo que vayamos leyendo, vamos a ir descubriendo el proceso que Dios siguió con Abraham para probar su fe. Algo que no nos gusta, pero que es necesario, porque a través de eso Dios nos implementa de una manera muy, muy, muy fuertemente en lo que es la fe que necesita Dios para que podamos ver los milagros que deben cumplirse o que deben darse para que la promesa de Dios, que a veces es muy grande, tan grande, que no parecería que eso pueda ser real, verosímil de creer que se va a cumplir. Aquí, antes de empezar la lectura de Génesis, le invito a que usted empiece a preguntarse qué promesa Dios le hizo. Y tal vez la promesa que Dios le hizo es inverosímil, es increíble, es algo más allá de lo que usted puede imaginarse. Y es algo que usted puede decir dentro de su mente y de sus pensamientos humanos. No creo que llegue a tanto, no creo que sea tan grande como me promete. No creo. Y eso es algo que desafortunadamente nos pasa a la gran mayoría de personas, que Dios nos promete cosas que van más allá de nuestras fuerzas y empezamos diciendo, ¿en serio? ¿Será que Dios quiere eso?
¿Estás seguro, Dios, de que me vas a llevar a eso? Y muchas veces, para poder lograr alcanzar esa promesa de Dios, necesitamos aprender que nuestra fe tiene que ser probada. Ingresemos ahora entonces a la aventura de Abraham en el capítulo 22 de Génesis. Permítanme ir leyendo de a poco. Génesis 22:1 dice: después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham. Desde ahí recalco, y ojalá en sus Biblias la subrayen, Dios le puso a prueba. En otras Biblias, versiones, dice Dios probó, Dios les llevó a una prueba. Y uno dice, pero bueno, Abraham, pero recuerde que también a Cristo el Señor le permitió tener una etapa de prueba. La palabra de Dios nos habla en los evangelios que el Espíritu Santo le llevó a el Señor Jesús al desierto para ser probado. Si al Señor le hizo pasar el Señor esta prueba, su Padre, imagínense a uno de nosotros. Tenemos que pasar a veces por pruebas que Dios propone, pero no es porque Dios es malo y ahorita se ensañó con nosotros que nos quiere probar. No, esto no tiene que ver con que nosotros veamos qué tan bueno, qué tan malo es Dios. Esta prueba que a veces Dios nos pone no es para juzgar si Dios es bueno o es malo. Este juicio. Dios no acepta y no permite, o no deberíamos nosotros ser tan altivos y orgullosos para decir, como solemos escuchar a veces, que dicen las personas, es que si Dios fuese tan bueno, ¿por qué me permite pasar esto? Y es que Dios no está en juicio. A Él nosotros no podemos juzgarle. Dios es bueno en su esencia completa y siempre está buscando el bien nuestro, siempre está buscando nuestro bien. Y a veces las pruebas que Dios nos pone no son para nuestro mal. Y no es porque Él es malo, es porque en la bondad de Él quiere que nosotros, no Él, seamos conscientes de lo bien o mal que estamos. Nosotros no tenemos capacidad de juicio ante Él. Nosotros no podemos juzgar a Dios si es bueno o malo. Dios es bueno y eternamente bueno y esencialmente bueno desde antes de los tiempos y hasta después de los tiempos. Dios es bueno en todas sus áreas, en todo su ser, en toda su esencia. Los que tenemos que aprender qué tan buenos o qué tan malos somos, por eso es la prueba, somos nosotros. Así que el versículo 1 dice así: Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, le llamó el Señor. Y él respondió, aquí estoy. Si uno lee un poquito el contexto de lo que fueron los otros capítulos, Abraham ya tenía un hijo y él estaba pero recontra feliz por la bendición que había recibido, que había esperado tantos y tantos años. Abraham tenía, creo ya en este tiempo, cuando pase este suceso, más de 100 años. Y él había estado esperando alrededor de 100 años, 90 años, 70 años. ¿Cuántos años esperó Abraham por un hijo? Y cuando él ya recibe el milagro de Dios, viene el hijo alrededor de los 100 años de Abraham. Abraham estaba feliz, exultante de alegría. Y claro, el Señor se manifiesta y le dice a Abraham con un llamado. Y Abraham contesta, aquí estoy, Señor, heme aquí. Pero Abraham no sabía lo que se venía. No sabía que el Señor iba a poner a prueba su fe. Sin embargo, Abraham estaba feliz. Y a veces, después de haber recibido la bendición, que usted y yo seguramente en algún momento recibimos, cuando el Señor nos llama o el Señor nos insta, el Señor nos invita a hacer algo, nosotros decimos que sí, vamos ahora, es que hay que ser grato, porque Dios ha sido bueno conmigo. Pero muchas veces no sabemos que Dios nos llama a una prueba. Pero sigamos leyendo. El versículo 2 dice, Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Hasta allí todo va bien. Un viajecito con el hijo que amaba, no hay problema, vamos. Pero dice ahí el versículo lo siguiente: allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto significa ofrenda quemada. Significa que lo que Dios estaba pidiendo era que queme a su hijo, que mate a su hijo, que lo queme, y esa sería una ofrenda para probar su fe. Desde luego, los poco conocedores de lo que es Dios y la esencia de Dios, en su pensamiento inmediato dirían,
Pero qué cruel Dios. Pero es tan cruel que le da el hijo que tantos años había esperado y ahora se lo quita y no solo se lo quita, sino que le dice al mismo papá que lo queme para ofrenda a Dios. Algunos un poco más conocedores de teología dirían, pero se está contradiciendo aquí la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Dios dice que no acepta ofrendas de seres humanos, no acepta eso. Y ahora está pidiendo una ofrenda. Aquellos pensamientos solícitos de tener. Pero no es eso lo que Dios está queriendo hacer. Lo que Dios estaba haciendo, y por eso el versículo 1 nos dice, es probar hasta dónde va la fe de Abraham y hasta dónde está la posición del hijo de Abraham en el corazón de Abraham. No es que Dios es cruel para quitarle al hijo, no. Dios tiene otro plan. El plan es algo mucho mayor que solamente decirle, devuélveme a tu hijo. Ahora, tome en cuenta algo. Dios es el dueño de todo lo que existe en la tierra. Créalo o no, es dueño de usted y de mí, de su vida y mi vida. Y cuando Él crea que es conveniente, va a tomar la decisión de decir, hasta aquí llegaste, Juanvito, vas a morir. Porque la decisión de la vida y la muerte no está en su mano, ni en la mía, está en las manos de Dios. Y para Dios era lícito decirle a Abraham, entrégame a tu hijo, me lo voy a llevar. Obviamente la forma no era la más agradable, pero si Dios hubiera querido llevarse al hijo de Abraham, ya le prestó. Se calcula que para esta fecha tenía entre 10 y 12 años. Ya le prestó 10 o 12 años al hijo, a Isaac. Dios, siendo dueño de todo lo que existe, habiendo nosotros venido de Él, también tiene el derecho de recuperarnos y decirnos, te presté 10 años, un hijo, regresa para mí. Ahora quiero que me lo devuelvas. No es fácil a nosotros. Humanamente eso es incomprensible. No entra en la cabeza la comprensión de decir, Dios va a matar a mi hijo. Pero recuerde, nuestros hijos son más hijos de Él que nuestros, porque Él nos los prestó por un tiempo. Y si Él decide que tienen que irse antes o después, pues es decisión de Él, porque son más hijos de Él que nuestros, porque nacieron primero en Él que en nosotros. Y en este instante le estaba diciendo, devuélveme al hijo que yo te presté. Obviamente, dentro del parámetro humano, no es algo entendible lo que Dios estaba pidiendo aquí. Sin embargo, dentro de la profundización un poquito más allá de lo que nuestros ojos ven, pues simplemente Dios le estaba diciendo, te voy a retirar al hijito que te presté por unos años. Claro, ahí vienen un montón de preguntas. Y la promesa de Dios y la promesa de que a través de ese hijo le iba a dar otros descendientes como la arena del mar y todo lo que le promete después. ¿Dónde quedaba eso? Pues no nos adelantemos a la situación. No nos adelantemos a lo que Dios está haciendo. En este instante Dios promete una prueba. Le dice a Abraham, más bien dicho, ni siquiera le dijo, solo dice, va a probar a Abraham. Y la prueba es esta. Devuélveme a tu hijo porque si tu hijo es más importante que mi voluntad, y de no gustarle lo que le voy a decir, pero si su hijo es más importante que obedecer a Dios, significa que eso es idolatría. ¿Nuestros hijos ídolos? Sí. A veces decimos esta frasecita que alguna vez escuché y que no es nada agradable de escucharla. Señor, a mis hijos nada, a mí todo, a mí que yo soy el papá, que yo soy la mamá, a mí todo. Cuidado con ese tipo de oferta, porque usted no decide sobre la vida de su hijo o hija. Es Dios quien va a decidir qué hacer con su hijo o con su hija y qué tiempo le da a usted la oportunidad de formar en él lo que es necesario formar. Porque al final Dios es el dueño de la vida nuestra y la de nuestra familia, hijos, esposa, papás, mamás. Él es el dueño de todo. Sin embargo, volviendo al texto, vamos a empezar ahora a leer el versículo 3. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos, dos ayudantes de sus siervos y a su hijo Isaac. Aquí dice claramente que se llevó a su hijo Isaac, se llevó a sus dos siervos, pero no le dijo nada a la mamá. Porque quién sabe en lo amorosas que son las mamás,
El rato que Abraham le decía a la mamá, oye, el Señor me dijo que tengo que sacrificar a nuestro hijo, la mamá primero le sacrifica a Abraham antes que dejarle llevar su hijo. En este caso, no existe la posibilidad de la figura materna para que evite el trato que Dios le estaba dando a Abraham. Pero también algunos técnicos detectivescos dicen, ¿y el daño colateral al hijo? Vamos a ver cuál es el proceso después con el hijo. Ojalá podamos alcanzar porque es largo esto. Sin embargo, sigamos leyendo. Dice, llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto, para quemar a su hijo, y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. Se dispuso, quería obedecer. Este es uno de los requisitos importantes dentro de las pruebas, la obediencia. Porque a veces Dios nos mete en pruebas que no son fáciles de sobrellevar. Y uno de los requisitos es, entra a la prueba, obedece. La prueba es algo que Dios nos permite vivir. Y a veces nos invita a vivir y a veces nos lleva a vivir. Pero la prueba necesita este requisito, disposición, obediencia, para que la prueba cumpla su propósito. Si no obedecemos, hay muchos que han intentado desobedecer la prueba y hacerse a un lado y no estar dentro de la prueba. Uno de esos, Jonás, no quería ir a donde Dios le dijo que vaya. Le dijo, anda a Nínive y predica lo que tengo que predicarles. Y Jonás dijo, no, porque yo voy a quedar mal. Tú les vas a decir a través mío que estos van a terminarse y el pueblo se va a arrepentir y tú les vas a perdonar y yo voy a quedar como un zapato. No quiso ir. Entonces dijo, yo me voy a otro lado. Y Dios le dijo a Nínive y él se fue para Troas, a otro lado, completamente diferente. Ya muchos de ustedes deben saber el desenlace de esta historia de Jonás. No terminó llegando al lugar al donde él quería ir, huyendo de la voluntad de Dios y el plan de Dios. Terminó dentro de un pez. No por el hecho de que usted quiera evitar la prueba no va a pasar. Probablemente la prueba va a ser más grande cada vez que usted quiere evitar una prueba. Sigo leyendo. Se dispuso entonces ir al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Es decir, que caminó 3 días con su hijo, con eso en la cabeza, diciendo, tengo que matar a mi hijo, tengo que matar a mi hijo. Eso es algo que seguramente yo como padre lo puedo entender por cosas que viví con mi hijo, con mi hija. Debió haber estado taladrando su mente y su corazón diciendo en esos 3 días, ¿y ahora qué hago? Tengo que sacrificar al hijo que tanto amo. Tengo que dejarlo ir. Tengo que entregarlo otra vez a Dios. Pero si recién me lo dio, si recién estaba conmigo, todavía no ha crecido, todavía no ha hecho una familia, no me ha dado nietos. Y tengo que entregar a mi hijo. Eso seguramente taladraba el corazón y la mente de Abraham. Y es algo extremadamente doloroso. Sin embargo, del dolor que siguió estos días, Abraham no dejó de seguir caminando hacia donde la voluntad de Dios le decía que tenía que ir. No dejó de caminar. Siguió permaneciendo en la voluntad de Dios y a pesar de todos los pensamientos que pudo tener, no dejó de obedecer. A pesar de las cosas contradictorias que en su corazón pudieron haberse anidado, no dejó de obedecer. Porque cuando queremos obedecer a Dios, las etapas de la prueba, por más duras que éstas sean, no nos deben impedir seguir caminando hacia donde Dios nos mandó, aunque eso signifique mucho dolor. La prueba no se detiene porque nos duele. La prueba sigue a pesar de nuestro dolor, porque la prueba tiene como objeto llevarnos al cumplimiento de la promesa de Dios. Si yo me detengo en medio de la prueba por el dolor, la promesa de Dios se alarga o simplemente no llega. Por tanto, a pesar del dolor, a pesar de la prueba y el dolor de la prueba, nosotros debemos obedecer y seguir con los ojos puestos en la promesa que Dios nos dio para poderla alcanzar y ver un día el milagro y darle la gloria a Dios después de eso. Versículo siguiente, el 5. Entonces Abraham dijo a sus siervos, llegando ya después de 3 días, les dijo a sus siervos, esperen aquí, con el asno y el niño, y yo iremos hasta este lugar y allí adoraremos.
Y luego, y ojalá subraye también esta parte, y luego volveremos aquí mismo los dos. Aunque dentro de la mente de Abraham seguramente había todos estos pensamientos de dolor que estoy diciendo, las dudas de que tiene que matar a su hijo, hay atisbos, pequeños flash, pequeñas muestras de que la fe de Abraham todavía seguía pensando en que Dios algo iba a hacer, porque les dice a los siervos, voy a ir allá. No les dice que va a matar a su hijo, voy a ir allá y regreso con mi hijo. Es decir, que a pesar de que estaba pasando una etapa de prueba en donde parecería que la prueba iba a terminar con aquello que había sido la bendición prometida, Abraham no se queda mirando el dolor, no se queda mirando esa sentencia de muerte sobre su hijo y más bien sobrepasa todo esto y se pone a mirar la promesa. Y es que ese es otro de los requisitos importantes para que la fe opere en los milagros, llegue a la victoria de los milagros. Y es que usted no puede tener fe y quedarse mirando la realidad presente. La fe debe llevarnos a sobrepasar la realidad de dolor presente y quedarnos viendo la perspectiva del futuro promisorio en donde la promesa de Dios se va a cumplir. Si nos quedamos con nuestra fe en la realidad, como en el caso de Abraham, seguramente Abraham no hubiera ido al monte. Seguramente Abraham no hubiera obedecido al hijo, de sacrificar al hijo, y en el instante en que aquí les dice a sus siervos, no hubiera dicho vamos a volver, hubiera dicho simple y sencillamente, ya regreso. Pero Abraham sobrepasa, y por eso es llamado el padre de la fe, sobrepasa el dolor momentáneo del presente para poner su fe en el futuro promisorio, en la promesa, en aquello que Dios le dijo, que de alguna forma tenía que cumplirse, aunque la sentencia era distinta, la sentencia era de muerte, pero la promesa de Dios era vida, de vida. Abraham siguió creyendo de que su hijo iba a vivir, a pesar de que Dios le había dicho que le sacrifique. La promesa de Abraham, o para Abraham, era que a través de su hijo iba a tener una descendencia como las arenas del mar. Abraham no se quedó en el dolor, sobrepasó el dolor de la prueba y puso su fe en la promesa. ¿Cómo está usted viviendo estas etapas? ¿Cómo está usted viviendo tal vez el dolor de la prueba en la que está usted? Y a veces no es prueba que Dios haya propuesto o que Dios haya colocado para usted. A veces son pruebas que vienen fruto de nuestros errores y nuestros pecados. Y eso también uno tiene que analizar. En este caso puntual de Abraham, la prueba vino porque Dios quiso probar la fe de Abraham, pero no por malo, sino para saber en Abraham cuál era el nivel de fe que él tenía. Hasta dónde iba a llegar la fe de Abraham. Y no para que Dios sepa, sino para que Abraham fortalezca, crezca, aumente todavía más su fe con todos los procesos que iba a vivir. Esta prueba no era para que Dios pudiera comprobar si Abraham tenía o no fe. Dios ya lo sabía, Dios es omnisciente. Dios sabía que Abraham tenía fe, pero la prueba no es para probar si Dios sabía o no sabía qué cantidad de fe tenía Abraham. Es al revés. La prueba es para que usted y yo sepamos cuán bien o cuán mal estamos frente a las dificultades, al dolor, a la prueba o frente a nuestra poca o débil fe. La prueba viene para mí. No es para ver si Dios es bueno. No es para ver si Dios sabe lo que va a venir en el futuro. No, Dios lo sabe todo. Y Dios es enteramente bueno. La prueba no es para Dios. La propone Dios, pero es para que en mí haya resultados. Sigo leyendo. 6 versículo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac. Este es un puntito que uno tiene que resaltar. Toma la leña y en lugar de cargarla él, le pone al guagua, al de los 10, 12 años, y a él le hace cargar esa pesada carga de leña, cuando Abraham debería llevar la leña. Y ahí viene otra como contradicción. Y uno dice, ¿por qué este papá, padre de la fe,
grandote, seguramente grande, más grande que su hijo, ¿por qué no se llevó la leña él? ¿Por qué no cargó la leña él? ¿Por qué en lugar de cargar el que es más fuerte, le da al hijo, el chiquito, la carga más pesada? ¿Qué tal padre este? Cuando uno vive cosas respecto de los hijos, a veces los hijos no entienden y no comprenden el inmenso peso y la inmensa carga que los padres llevamos sin tener que ver o sin tener que mostrar que llevamos una carga. Siempre que predico esto, vuelvo a este capítulo y vuelvo y les pregunto a todos los que me ven, ¿qué era la carga más pesada? ¿O cuál era la carga más pesada? ¿La que llevaba el niño Isaac o la que llevaba el padre en su mano? ¿Por qué les digo esto? Dice el versículo lo siguiente: y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre los lomos de Isaac, su hijo. Luego tomó Abraham en su mano el fuego y el cuchillo. El fuego para encender la leña donde iba a estar Isaac atado para ser quemado. Y el cuchillo para poder matar al hijo amado. Es terriblemente cruel este capítulo, es terriblemente doloroso este capítulo, es terriblemente impactante, es para que rompa todos los esquemas mentales que uno tiene como padre y sobre todo esquemas mentales, entre comillas, que enjuician a Dios diciendo Dios es bueno o malo. Si uno mira sin profundizar y sin estudiar contextos, si uno mira solamente el pasaje, así livianamente, uno diría, ¿qué tipo de Dios tenemos? ¿Qué maldad tan cruel? No solamente que le van a matar al niño, sino que le hacen cargar la leña donde va a ser quemado y su padre es el que va a enterrar el cuchillo en el pecho de su hijo o en el cuello de su hijo. No, no tiene que ver con la tamaña crueldad que el ser humano piensa. Tiene que ver dónde está la fe de Abraham y hasta dónde va a llegar el amor que le tiene a Dios versus el amor que le puede tener a su hijo. Es más grande el amor que le tiene a Dios, el amor que Abraham le tiene a su hijo. Aquí permítanme entrar en su vida, entrar en su casa, entrar en su paternidad, en su maternidad y preguntarle a usted, ¿qué tan grande es el amor que usted le tiene a Dios en primera instancia? Y versus qué tan grande es el amor que le tiene a usted como padre o madre a su hijo, a su hija. ¿Cuál de los dos es más grande? ¿El amor que tiene a Dios o el amor que le tiene a su hijo o hija? Dependiendo del peso que tiene uno de los dos amores, encontraremos a quién voy a obedecer y a quién voy a servir. Si tiene más amor por sus hijos, ese es el Dios de su vida. Y me quedo en silencio, porque una situación así la viví yo cuando mi hijo Isaac tenía 2 años y medio de nacido. Y Dios me llevó a una prueba en donde tenía que yo autorizar una operación para que le saquen a él el pulmón derecho, lo limpien afuera y lo vuelvan a meter y tal vez haya la posibilidad de que él viva. Y al mismo tiempo, en otro hospital, en el mismo fin de semana, mi hija recién nacida estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Y no una, sino varias veces me vinieron a decir, Señor, su hija está muriendo. Y no podía estar con ella porque tenía que estar con mi hijo, que era el que estaba consciente. Y mi hijita no me dejaban ni entrar porque estaba en terapia intensiva. Ella había nacido en 8º mes de embarazo y sus pulmones no habían madurado. Y me vinieron a decir, Señor, la niña está muriendo. ¿Qué tan grande es su amor por Dios?
versus el amor que tiene por sus hijos. Y recuerdo claramente por mis dos hijos, tuve que orarle al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres con ellos? ¿Por qué y para qué este tipo de situaciones? Los dos están viendo. Y el Señor me recordó este pasaje y me decía, ¿quién está cargando la leña? Y ahí el Señor me dijo, tus hijos cargan la leña, porque la situación en este instante es tan seria y es tan grave que ellos físicamente están sufriendo, están padeciendo, tienen dolores, y tú no. Tú estás sin dolores, tú estás afuera. Ellos son los que sufren. ¿Quién tiene mayor peso? Y el Señor me dijo, a ti te toca decidir. Si crees en lo que yo te he dado como promesa, o si tomas el cuchillo de la decisión y les dices a los médicos que ya no luchen más porque tu hija está muriendo, porque tu hijo está a punto de morir. Y vinieron los médicos a decirme, Señor, su hijo está muriendo. Usted nos dice hasta cuándo podemos, porque hay que pagar mucho dinero. Su hija también está muriendo. Probablemente no va a vivir. ¿Quiere que sigamos dándole los tratamientos que le damos? Y no les cuento todos los tratamientos tan fuertes y dolorosos que hacían con mi hija recién nacida. Para poderle alimentar, ella tenía el brazo un poquito más grueso que este dedo. Y para poderle alimentar tuvieron que ponerle una vena, pero para poderle abrir y colocarle la agujita en la vena, tuvieron que abrirle sin anestesia, porque no podía resistir la niña la anestesia. Y en el instante en que le abrían, la niña chillaba, lloraba terriblemente. Y me dijeron, Señor, tenemos que hacerlo así porque la niña no resiste la anestesia. La niña está muriendo. Estamos haciendo el esfuerzo por tal vez que viva, pero esto lo tenemos que hacer de esta manera. Parecía que el peso de ella, de mi hijo, era más grande que mi peso. Pero cuando ellos me venían a decir, están muriendo, Señor, o sea, ya no podemos hacer nada, usted decide si viven o mueren. Y el Señor me llevaba a este pasaje. Tú decides en qué crees, tú decides a quién amas. Y el Señor me dijo claramente, hijito, a la luz de Abraham con Isaac, el peso mayor la llevaba Abraham, porque él llevaba en su mano el cuchillo y en la otra mano el fuego, para quemar a su hijo, para matar a su hijo. No hay peso tan grande como ese. Y aunque el niño llevaba la leña, el peso mayor era de Abraham. Recuerdo claramente este pasaje. El Señor me enseñó y me dijo, dos caminos. ¿Sigues peleando por la vida de ellos o me entregas a tus hijos? ¿Qué haría usted en un caso como estos? Versículo siguiente. El versículo 7 dice, entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, papito mío, padrecito. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, aquí están el fuego y la leña, papá. Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Qué pregunta tan brutal que hizo Abraham, que hizo Isaac a Abraham. Qué pregunta tan, no encuentro otra palabra, tan estupefacta, tan poderosa, tan dolorosa, que Isaac le dice a su padre, ¿dónde está el cordero? La leña está, el fuego está, el cuchillo está, el cordero, no hay cordero. A ese tiempo, este niño ya sabía lo que significaba un sacrificio, ya sabía lo que significaba la vida de un cordero por el pecado de un hombre, y sabía que para poder alivianar, quitar el pecado, había que derramar sangre. Lo que no sabía
es que el cordero era él y la sangre que se iba a derramar era la de él mismo. Seguramente dentro del corazón de Abraham había muchas cosas que empezaron a bullir, a retorcerse. Y en la mente de Abraham seguramente 10,000 pensamientos cruzaron, en donde tal vez uno de ellos era, ¿y Dios por qué me pide esto? ¿Qué le contesto a mi hijo ahora? ¿Cómo le enseño que Dios es bueno? Si estoy pasando esta situación tan horrible, ¿cómo le enseño a mi hijo que Dios tiene bondad y tiene planes para él? ¿Cómo le enseño a mi hijo que Dios es más grande que todos? Si Él me está pidiendo algo tan grande como la vida del mismo. Muchos, muchos pensamientos seguramente pasaron por la mente de Abraham, como a veces, tal vez, han pasado pensamientos en la mente suya respecto de un hijo que le pregunta cosas que usted no sabe cómo responder, porque hay veces que los padres y madres nos callamos cosas para que los hijos no sufran o no aprendan mal. Y en este instante, Abraham hace algo que es un ejemplo enorme de cómo un buen padre, a pesar de los momentos de dificultad, puede darle ejemplo a su hijo y a su familia de no degradar a Dios cuando uno entiende lo que pasa, de no darle una mala imagen a Dios cuando no comprende lo que pasa, de no ponerle en el juicio de los que no saben tanto para pensar que Dios es bueno o malo, fruto de cosas que parecen ilógicas o malas y que nos suceden, a pesar de que no mereceríamos tenerlas. Sigo leyendo. Versículo 8 y Abraham responde, hijito mío, Dios proveerá. Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Hijito mío. Eso es una respuesta que a mí me vuela la cabeza. ¿Cómo pudo sacar eso de la mente de Abraham para que a través de su boca llegue a su hijo y su hijo siga creyendo en el Señor a pesar de que las cosas iban mal? Ha habido veces que en mi vida he pasado por situaciones difíciles. No hemos tenido dinero, a veces ni para la comida. Y a veces mis hijos me han pedido algo tan simple como un helado de 25 centavos de dólar. Y no he tenido para darles. Y en ese instante que mi hijo me decía, papá, yo quiero ese heladito. Acá esos helados se llaman Bonais, costaban menos de 25 centavos. Costaban en ese tiempo 8 o 10 centavos. Y mi hijo me decía, quiero un Bonais. Y no tenía 8 centavos para darle. ¿Cómo le enseño a mi hijo que a pesar de que no hay, que a pesar de que no tenemos, debemos aprender a esperar cuando Dios nos quiera dar? Porque el esperar implica fe. Y la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Es que algo va a pasar, algo va a suceder, pero estoy claro que lo que Dios prometió va a suceder. Y entonces cuando mis hijos me decían, papá, un Bonais, un heladito, y no tenía los 8 centavos que costaba en ese tiempo el Bonais, me recordaba de este pasaje y les decía, hijitos, ¿quieren un Bonais? Vamos a arrodillarnos a orar porque Dios nos provea un Bonais. Increíblemente, no sé cómo lo hacía el Señor, pero de una u otra manera, a veces minutos más tarde, a veces un poquito más de tiempo, pero algo se inventaba Dios y el Bonais llegaba, y el Bonais llegaba. Y eso es solo un ejemplo de lo que hemos vivido, porque cuando tú mantienes tus ojos puestos en la promesa, Dios cumple su promesa. Dios no deja de cumplir su promesa.
a pesar de lo mal que te pueda ir. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir. A pesar de que todo lo que sucede a tu alrededor no esté funcionando, no esté yendo bien, pues va a cumplir la promesa. Porque así como Abraham le dijo a su hijo Isaac, tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos que aunque no tenemos hoy, Dios proveerá. Adelante, un poquito más. Espera un poquito más. Resiste un poquito más. La prueba, porque Dios cumple lo que promete. Y Dios es bueno, aunque a veces las pruebas en las que nos permite estar son dolorosas, son difíciles, pero no son porque Él es malo, son porque Él nos enseña a través de esa prueba cuán mal estamos o nos afirma cuán bien estamos. Y eso es para nosotros, no para Él. Es para crecer nosotros, no para Él. Es para ser de ejemplo a los que nos siguen, a los que nos ven, a los que están detrás de nosotros. No para que le juzguen si es bueno o malo Dios, sino para que ellos sepan que Dios es bueno a pesar de toda circunstancia. Si no, lo que dice Dios en su palabra, a los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos son llamados, todas las cosas les vienen para bien. Romanos 8:28. No sería algo que debe estar en la Biblia, porque Dios utiliza para bien todas las cosas, aún las que parecen malas a nuestra vida. Voy terminando. Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos, los dos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña y atando a su hijo Isaac, le puso en el altar sobre la leña. Eso es el colmo de la locura de Abraham. No había otra opción. Estaba probándose el amor que Dios merecía de Abraham y el amor que Abraham le tenía y le profesaba a Dios, que era más fuerte que el amor a su hijo. Y entonces era el amor necesario para que ese hijo no sea un ídolo de su padre. Y entonces no entra en competencia entre el amor de Dios y el amor de su hijo. Y cada uno esté en su lugar, recibiendo lo que es para cada uno en su debido lugar. El amor primario, máximo y sobrenatural y sobre todo, el amor sobre toda cosa a Dios y el amor de Dios a mi vida para mi hijo después de haber amado a Dios. Los dos siguieron juntos caminando. Abraham siguió haciendo y cumpliendo lo que Dios le había ordenado, aunque repito, en su cabeza debió haber estado pasando muchos pensamientos diciendo, y ahora ya estoy a punto de acabar con la vida de mi hijo, estoy acomodando la leña, me imagino los pensamientos de Abraham y lo terrible y el sufrimiento tan atroz que debió estar sintiendo Abraham dentro de su corazón cuando le ataba a su hijo y cuando le levantó atado y lo puso sobre la leña y cuando agarrado de su mano el cuchillo se levantó sobre sus ojos, sobre los ojos de Abraham, y Abraham miró el cuchillo que iba a traspasar a su hijo y no sabía cómo detener eso. Pero su amor por Dios era más fuerte que el amor por su hijo. Solo siguió mirando a Dios y esperando que Dios provea, que algo haga, que algo suceda. Pero al final, si Dios y su voluntad eran que Isaac muriera, pues Dios es Dios. Y esa hubiese sido la máxima muestra de lo que era necesario hacer. Porque Dios, después de muerto Isaac, Él es Dios, probablemente le daría de nuevo vida. Sabemos. Lo que sí sabemos es lo que Dios hizo cuando ya Abraham estuvo a punto de cumplir con el pedido de Dios al grado sumo de entregar la vida de su hijo por su propia mano. Algunos estudiosos
hacen un análisis teológico de este momento y de este evento, como mostrando el amor del Padre por su pueblo, cuando envió a su Hijo. Él, Dios el Padre, envió a su Hijo para que nosotros los injustos recibiéramos justicia por la muerte del único que no merecía ser ajusticiado. Ese es el grado de amor que Dios nos tiene, a usted y a mí. Ese grado de amor sobrenatural que le estaba diciendo a Abraham que muestre y que no le dejó terminar, como sí terminó Dios con la vida de su Hijo, para alcanzarnos después de muerte la promesa de la salvación. Ese es el grado de amor del Padre Dios bueno por nosotros, por usted y por mí. Termino. Entonces, versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero en ese instante el ángel del Señor le llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. El amor de Abraham era más grande por Dios que por su hijo. Y por ese amor que le puso primero a Dios, salvó la vida de su hijo. Por ese amor en donde Dios está primero, bendijo la vida de su hijo. Porque cuando usted y yo ponemos a Dios primero que todo, entregamos bendición a nuestras familias, a los que amamos. El ángel va y le dice, no le hagas nada, no le hagas daño. Está bien. Ahora entendemos claramente y sabemos que tú amas más a Dios que a cualquier cosa en la tierra. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Me imagino el descanso tan enorme, el haberse liberado de una carga tan fuerte cuando Abraham desataba a su hijo y se iba tras de conseguir ese cordero que fue el que reemplazó la vida de su hijo. Dios es bueno. Y recuerden esta frase. Es una frase que el pueblo de Israel aprendió desde esta época y que hasta hoy lo repite cuando las circunstancias no van bien. La frase es, sí, estamos en el desierto, hay situaciones difíciles, todo posiblemente está mal, pero Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Porque la fe que me lleva a mirar a Dios como mi máxima prioridad, me lleva también a ver que Dios es mi máximo proveedor. Y cuando algo me falta, cuando algo no está correcto, cuando algo parece que está al revés de las cosas, cuando no funciona nada, y yo regreso a ver a Dios más que a la realidad presente, entonces viene a mi corazón y a mi mente la frase, Dios proveerá. Mi amado amigo, mi amado hermano, mi amada hermana, amada familia, no sé lo que usted está pasando y viviendo, pero sí sé que si usted está en una etapa de prueba, que si las cosas no salen bien, lo menos que usted debe hacer es quedarse mirando el presente y el dolor que ocasiona la prueba. Y lo más que debe hacer es poner los ojos en Dios, con fe en la promesa de lo que Dios le ha dicho que va a pasar adelante. Cuando vengan las pruebas, cuando las cosas no salgan como usted y yo quisiéramos,
No ponga en juicio a Dios. No se ponga a decirle si Dios es bueno o es malo. Dios es bueno. Su esencia es bondad. Su esencia es amor por usted y por mí, y un amor sobrenatural, porque el Cordero que reemplazó lo que yo debí sufrir por mi pecado fue su propio Hijo. Y si Él nos amó a ese nivel, ¿cuánto cree que Dios quiere darnos en bendición? Solo que a veces es necesario que vivamos o pasemos pruebas para darnos cuenta cuán bien o cuán mal, frente a la fe en Dios, frente a ponerle a Él en primer lugar, antes que a cualquier otra persona o cosa, la fe debe ser probada para saber si nosotros tenemos la fe suficiente para seguir esperando en Dios, a pesar de que el momento presente no sea lo que yo quiero. Y un día Dios se encargará de hacernos sobrepasar todo ese camino tan terrible de prueba y decirnos, hijito, no hagas más nada. Ya no necesitas probarme nada. Ten la provisión. Y llega el milagro. Mi querida y amada familia, mi querido y amado hijo, hija de Dios, no se quede mirando el dolor de la prueba. Ni siquiera se ponga a pensar si Dios ha sido tan malo que le ha permitido vivir situación tan difícil. Eso no lo haga jamás. No ponga en juicio a Dios. Más bien, ponga sus ojos en la fe de creer que la promesa viene, aunque hoy las situaciones no sean lo agradables que quisiéramos o las situaciones sean tan calamitosas que pueden venir cualquier tipo de pensamiento. Pero crea en lo que Dios le prometió, porque la promesa es sí y amén en la boca de Dios. Dios va a cumplir lo que prometió. Permítame orar un momento. Señor, más allá de lo que es mi pensamiento o es mi sentimiento incluso frente a la prueba, estás tú. Tú nunca dejas a nadie sin una promesa de bendición para su vida, pero también nunca dejas a nadie sin las etapas de prueba que sean necesarias, algunas provocadas por ti y otras provocadas por mis propios errores y pecados, pero no dejas que cada uno de nosotros evite una prueba. Las pruebas que nos permites vivir, que nos haces pasar o que nosotros tenemos que pasar por errores nuestros, nos deben llevar a mirar más allá de la realidad dolorosa que genera la prueba y mirar primero a ti, Señor, como nuestra máxima prioridad y buscarte a ti como nuestra máxima prioridad y luego entonces no quedarme mirando la etapa de dolor que estoy pasando, sino la promesa de bendición que en ti se cumple y que tu promesa es que así va a ser, que así va a suceder, aunque ahorita, en este instante, no estemos viendo una bendición. Oro y pido a Dios que en las etapas de prueba que usted y yo podemos estar viviendo, podamos tener nuestros ojos puestos en la promesa de Dios, porque nuestra fe nos lleva a obedecer y a creer y amar más a Dios que a lo que tenemos presente hoy o que a lo que consideremos más valioso en nuestra vida. Nada, mi querido hermano, mi querida hermana, nada puede ser más valioso y a nadie podemos amar más que a Dios. Porque si así lo hiciéramos, si algo estuviese en las manos de Dios pidiéndonos lo que lo devolvamos y no lo queremos devolver, significa que eso es alguien o algo a lo que amamos más que a Dios. Y eso es un ídolo. Y Dios a los ídolos los destroza. Querida familia, pido y oro al Señor. Ayúdanos, Dios, a que nada haya más importante y a nadie amemos más, ni a nada amemos más que a ti, Señor. Y cuando algo nos pidas, no dudemos en entregarte, aunque eso genere en nuestro corazón y en nuestra vida enorme y grande dolor. Pero no sabemos, solo Él lo sabe, después de pasar la prueba, la enorme bendición que vendrá cuando entendamos
que Dios es nuestro proveedor en todo momento. Gracias, Señor, porque esa frase debe estar siempre metida en nuestro corazón. A pesar del momento de dificultad y de dolor, recuerde que Dios proveerá de todo lo que necesitemos, aún incluso para pasar la prueba y ver la promesa de Él cumplida para bendición nuestra. Gracias, Señor, por todo esto y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, querida familia, y un gusto haberles visto. Si usted ve esta predicación así directa desde la oficina del pastor, es porque en este domingo estamos invitados a que podamos asistir a la iglesia, la Divina Promesa de Conocoto, una invitación que agradecemos de la pastora Sara. Gracias por estar también pendientes de nosotros. Y gracias por estar uniéndose a estas predicaciones a través de los medios electrónicos. Que Dios les bendiga, y a los que nos veamos presencialmente en la iglesia Conocoto, la Divina Promesa, pues también allá les saludamos. Dios les bendiga. Un gusto. Adiós.